Y esta serie lleva el título de Historias de Pascua, y es lo que vamos a estar compartiendo durante las próximas 3 semanas, los próximos 3 domingos, incluyendo también el Viernes Santo. ¿Estás conmigo? ¿Te emociona Pascua? Sí, porque ya me voy de vacaciones. Bueno, ok, no, yo les decía a los líderes, sí, está chido que son vacaciones, pero creo que para nosotros es una fecha importante. Y si puedes estar aquí, sería increíble que le dieras prioridad a esta situación. Entonces, historias de Pascua. Vamos a estar viendo 4 historias, 4 personajes de los cuales vamos a aprender un montón durante estas semanas. Y el título de hoy, el mensaje de hoy le he titulado El show debe continuar. Di conmigo, el show debe continuar. Todos hemos escuchado esta frase, ¿cierto? Y la hemos escuchado en muchos contextos, pero la realidad es que la frase el show debe continuar comenzó o se acuñó en el ambiente del circo, ¿ok? Y el contexto es que en el circo hay muchas actividades muy riesgosas y a veces el trapecista se lastimaba. A veces al domador se lo comían los leones, no sé qué podía pasar. Pero cuando alguien se lesionaba, cuando algo malo pasaba, todos los demás en el equipo tenían este espíritu que se traducía en esta frase de el show debe continuar. Ok, Pedro está lastimado, lo están atendiendo, pero nosotros tenemos que cubrir a Pedro y seguir adelante y sacar el trabajo adelante. Hay que continuar. No podemos renunciar. Y este pensamiento y esta frase que nació en el circo se ha extendido a muchas otras áreas. Incluso dentro de la iglesia a veces usamos estas frases, ¿no? El show debe continuar. Ahora que fue pandemia, que tuvimos que cerrar estas reuniones presenciales, el espíritu era, el show debe continuar. Tenemos que seguir, no podemos renunciar, no podemos parar. Estoy seguro que tú has usado quizás alguna vez esta frase, el show debe continuar, no podemos parar, tenemos que seguir sin importar qué. Y este espíritu del show debe continuar fue lo que llenó el ambiente el día que Jesucristo resucitó. En la Biblia leemos la historia de cuando Jesús resucita, de cuando Jesús milagrosamente vence a la muerte y podemos encontrar este espíritu en el ambiente. Y ahorita vas a ver por qué mientras leemos la primera historia de esta serie, que es la historia de María Magdalena. Marcos capítulo 16 versículo 1 nos cuenta que el sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, era como en México, había muchas Marías, ¿verdad? Había demasiadas, tenían que especificar quién. Fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, Dios mío, ¿quién hubiera entrado? Me explico, yo voy a un cementerio y veo una tumba abierta y lo último que hago es meterme. Pero bueno, estas mujeres valientes entraron y vieron a un joven vestido con un manto blanco. Bueno, ahí yo ya me hubiera desvivido, me explico, ya no estaría respirando. Sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, muy normal. Pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Y luego viene esta frase increíble que sostiene nuestra fe. No está aquí, ha resucitado. ¿Qué te parece? Y eso retumba hasta nuestros días en 2024. Él no está en esa tumba, Él vive. ¿Cuántos lo creen? Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro. No se les olvide Pedro, díganle a Pedro, ojo, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán
tal como les dijo antes de morir. ¿Me acompañas a hacer una corta oración? Señor, háblanos por medio de tu palabra, háblanos por medio de esta serie, que nuestros corazones se puedan alinear al tuyo y prepararnos para tener una Pascua extraordinaria. Háblanos en el nombre de Jesús y decimos amén. El show debe continuar. Y hablando del show, esto que acabamos de leer, esta frase, he aquí que Él resucitó, Él ya no está aquí, Él ha resucitado, es el show más grande de la historia. Y algunos podrán estarse preguntando, ¿show? ¿Es la palabra correcta referirnos a la resurrección del Hijo de Dios como un show? ¿Sabes? La palabra show significa básicamente tres cosas. Se traduce de tres maneras al español. La primera es espectáculo. La segunda es una exhibición o una demostración. Eso es lo que show significa. Lo que pasa es que nosotros lo usamos como, ay, ya vas a hacer tu show, ¿verdad? Ay, es que el otro día se aventó un show delante de todos, ¿no? Y usamos show como algo a lo mejor a veces negativo. Y decir que la resurrección de Jesús fue un show, pero show es eso, es una demostración, es un espectáculo. Ahí tienes una foto del famoso Circo del Sol de Francia, el Cirque du Soleil, ¿verdad? Es impresionante, es una demostración, es una exhibición de arte, de capacidad humana, de producción, de creatividad. Es increíble. Y mira lo que dice Colosenses 2, versículo 15. El apóstol Pablo, hablando de la resurrección de Jesús, dice que de esa manera, con su resurrección, Él desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, a los demonios, a Satanás. ¿Qué dice que hizo? Los desarmó. Y después dice, los exhibió públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Los exhibió. ¿Sabes? Satanás creía que había ganado. Él creía que se había salido con la suya porque había crucificado al Hijo de Dios. Satanás pensó que él había truncado el plan de Dios. Dijo, nos salimos con la nuestra. Y todos los demonios estaban celebrando, estaban mofándose de que se habían salido con la suya, pero no contaban con que el domingo se acercaba. No contaban con que el Hijo de Dios y Dios mismos tenían un as bajo la manga, porque el show debe continuar. Y Jesús vence a la muerte y Jesús resucita y hace un espectáculo público de Satanás y de todos sus demonios y de toda su fuerza. Este es el más grande espectáculo que el universo ha visto. Por eso es correcto decir que la resurrección de Jesús fue un show, fue un espectáculo, fue un desfile de la victoria. Pablo está haciendo referencia a los desfiles de la victoria que se hacían en las guerras en aquel tiempo. Un rey, cuando lograba vencer a otro rey y regresaban a su nación, lo hacían con el rey derrotado, lo amarraban de los pies al carruaje del rey y lo llevaban arrastrando por toda la entrada de la ciudad y la avenida principal. Imagínate aquí, de aquí al charco, ¿verdad? Llevas ahí al rey derrotado y tú entras y toda la gente celebrando y aplaudiendo. Eso es un desfile de la victoria. Lo que Pablo nos está diciendo es que eso hizo Jesús con Satanás. Lo amarró como el puerco que es y lo amarró de las patas a su carruaje majestuoso y entró triunfante. Por eso el show más grande de la historia es la resurrección de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos lo creen? Sin resurrección no tendríamos nada. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería vacía. Jesús es nuestra victoria porque Él resucitó. Esto lo creemos y lo sabemos. Ahora, María Magdalena tuvo un asiento en primera fila para este espectáculo. El año pasado tuve la oportunidad de ir al Circo del Sol con mi esposa en nuestro aniversario. No fuimos a la primera fila. Es muy caro ir a la primera fila. Estábamos allá atrás, en el Palomar. Y aún ahí se veía muy bien. Pero ¿qué te parecería un asiento de primera fila, un espectáculo como estos? Donde hasta les sirven de comer. Ahí estábamos nosotros desde atrás. ¿Qué les están sirviendo? ¿Qué es eso? ¿Tacos? No son tacos de pastor, ¿verdad? Debe ser una experiencia
sin igual. María Magdalena tuvo un asiento en primera fila al espectáculo más grande de toda la historia del universo. Y, ¿sabes? La pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué María Magdalena? ¿Cómo es que esta mujer pudo tener ese lugar? ¿Habrá sido coincidencia? ¿Fue suerte? ¿Estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto? ¿Sabes? No es el caso. María Magdalena estuvo ahí resultado de una vida de fidelidad. María está en un momento de éxito en su vida. El poder ser considerada para ver de primera mano este acontecimiento, hablar con los ángeles, ver a Jesús. Ahorita lo vamos a leer más adelante, pero muchas veces tú y yo podemos cometer el error de solo enfocarnos en nuestros fracasos. Y todos sabemos que de los fracasos hay que aprender, ¿verdad? Pero muchos de nosotros somos muy quisquillosos en desmenuzar qué hicimos mal. ¿Para qué? Para poder corregirlo. Y pocas veces nos centramos en qué hicimos bien cuando algo salió bien para poder repetirlo. ¿Me sigues? Un ejemplo muy claro de estos es cuando nuestros hijos llegan con sus boletas de calificaciones. Esta semana hubo firma de boletas en la escuela aquí en CAM. Y Dios mío, ¿verdad? Llegan los chamacos de repente, matemáticas 5. Entonces, Dios mío, y yo que quería que fueras ingeniero como tu abuelo, ¿verdad? 5 en matemáticas, y luego vemos un 9 o 10 en música. A todos nos ha pasado algo parecido, a lo mejor al revés. 4 en música y 10 en ciencias, no sé, en mi caso es al revés, se sacan 5 en matemáticas y sacan 10 en música, en artes, en Biblia, lo que sea. ¿Y qué hacemos la mayoría de nosotros cuando vemos un 5 en matemáticas y un 10 en artes? Vamos y le contratamos una tutora de matemáticas. ¿Cierto o no? Nos enfocamos en el fracaso. A ver, ¿cómo que 5? Vamos a meterte a regularización y te quedas aquí 3 horas más para que aprendas matemáticas. ¿No sería mejor invertir en lo que ya está demostrando que es bueno? O sea, en vez de gastar en algo, no digo que no aprenda a sumar, ¿verdad? Tiene que aprender lo básico, pero a veces nos enfocamos solo en corregir lo que está mal y no nos enfocamos en aprender de lo que está bien para mejorarlo. ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque María está en un momento en su cumbre, está en primera fila viendo la resurrección de Jesús. ¿Qué hizo María que yo pueda imitar para prepararme a tener una Pascua gloriosa este año? Yo estoy creyendo por una Pascua fuera de serie para nosotros este año. Monse lo cree y por ahí alguien más lo cree. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos aprender de María? Y para entender cómo llegó ahí, a ese asiento en primera fila, necesitamos retroceder a Lucas capítulo 8, versículo 1, donde nos cuenta la vida o detalles de la vida de María. Vamos a estar leyendo varios pasajes de distintos evangelios. Y en Lucas 8:1 dice: después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas noticias del reino de Dios. Jesús andaba de arriba para abajo, sanando, predicando, alimentando, echando fuera demonios, etc. Y dice que lo acompañaban, ¿quiénes? Los 12. Jesús era un hombre extraordinario, hizo cosas fuera de serie. Y por supuesto, la razón de eso es que era el Hijo de Dios. Pero también la razón de que Jesús podía hacer tantas cosas y ser tan efectivo es que Jesús tenía un equipo. Di conmigo, equipo. Jesús no hizo las cosas solo, ¿sabes? Él se rodeó de los 12, que era su núcleo más cercano de líderes, de gente que él creyó en ellos, preparó. Y Jesús, era posible que Jesús orara por enfermos, impusiera manos, liberara, porque tenía un equipo que le ayudaba a cubrir los detalles. Ahora, los 12 son nomás el principio de la gente que hacía posible el ministerio de Jesús. Leemos en el siguiente versículo, el versículo 2, dice: y también, ¿quién? Y también algunas mujeres. ¿Por qué Jesús podía hacer lo que hacía? Porque había mujeres en su equipo. ¿Sabes? Esta semana se celebró el Día Internacional de la Mujer. El primer hombre de este planeta en
darle dignidad a la mujer fue Jesucristo. Jesús podía hacer lo que hacía porque en su equipo no nada más estaban los 12, había también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos. Yo creo que hasta la fecha seguimos esperando que Pedro sea sanado de espíritus malignos, ¿sabes? Que Tomás, que Bartolomé, ellas ya habían superado eso, ¿me explico? Habían sido liberadas, sanadas de espíritus malignos, de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido, no más, 7 demonios. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo logró Jesús? Rodeado de mujeres. ¿Qué mujeres? Nos menciona una, María Magdalena. 7 demonios fueron expulsados de esta mujer. Yo no sé cómo cuentes tú 7, pero yo vi una película que se llamaba 3 son multitud. No sé si la viste. 3 son multitud, 7 ya es demasiado. Yo no sé quién diría, yo quiero probar lo que es traer 7 espíritus malos adentro, ¿verdad? Esta mujer fue libre de estos demonios, muchos. Y en el versículo 3 nos sigue hablando de algunas de estas mujeres. Juana, la esposa de Cusa. También estaba, Juana, la esposa de Cusa, que era el administrador de Herodes. Estaba Susana y muchas más. ¿Cuántas más? Muchas más que los ayudaban. ¿Cómo los ayudaban? Con sus propios recursos. Pensamos siempre en los que están al frente. Pensamos siempre en los que están en la línea de batalla, haciendo, cambiando el mundo, orando por la gente, predicando. Pero muy pocas veces nos enfocamos como Lucas sí lo hace. Ok, si estaba Jesús, estaban los 12, pero ni se te atreva a olvidarte de María. Ni te atrevas a olvidarte de Juana, la esposa de Cusa. Y no se te olvide Salomé. Y no se te olvide la otra María, la mamá de Santiago. Y él se enfoca en estas mujeres que hacen posible que Jesús vaya con su equipo de hombres a predicar, a liberar, a sanar. Entonces, ¿cómo es que María llegó a tener ese asiento en primera fila? No fue casualidad. Fue resultado de estar ahí, de apoyar, de ser fiel, incluso con sus recursos. A mí me vuela la cabeza esto, que la Biblia nos especifique que mucho de las finanzas, porque el ministerio de Jesús requería recursos, muchos no lo entendemos, y había gente que financieramente hacía que el ministerio de Jesús fuera posible, y entre ellas está María. Pero no siempre fue así. María no siempre fue libre. María no siempre fue esta mujer virtuosa que hoy estamos aprendiendo. María es una mujer que podríamos describir su historia de los demonios a los ángeles. De estar poseída por 7 demonios, la vemos hablando con ángeles. ¿Por qué? Vamos a ver la historia de María en Juan capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, es otro enfoque de lo que acabamos de leer. Hace ratito lo leímos contado por Marcos, vamos a leerlo contado por Juan. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así fue que corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, aquí quiero hacer un paréntesis, esto lo escribió Juan. Y Juan está diciendo, el discípulo al que Jesús amaba era él mismo. Está hablando del mismo. Y muchos de nosotros podríamos decir, qué presumido. Yo te reto hoy a que hagas lo mismo que Juan. Abraza la identidad de quién eres tú. Soy el que Jesús ama. ¿Qué te parece? Oye, ¿tú quién te crees? Soy el que Jesús ama. No para que seas grosero y soberbio y trates mal a la gente, pero sería bueno que abrazáramos esta identidad como lo hizo Juan. Cierro paréntesis. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Versículo 17. Entonces Pedro y el otro discípulo, hablando de Juan el mismo, se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, me encanta Juan, pero como el otro discípulo era más rápido, porque Pedro tenía unos kilos de más, o yo creo que eso quiso decir, llegó primero. O sea, yo llegué primero, que no se les vaya el dato que yo llegué primero que Pedro.
Dice, inclinándose se asomó y vio las vendas, pero no entró, porque él es un hombre respetuoso. Y tras él llegó Pedro, ¿verdad? Y entró en el sepulcro. Le valió y entró. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Juan se fija en los detalles, ¿te das cuenta? En ese momento entró también el otro discípulo, el que sí es respetuoso, ¿verdad? El que había llegado primero, no se te olvide, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. María Magdalena, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. Juan nos da más detalles que Marcos. Y Juan nos cuenta esto desde otra perspectiva de por qué María tiene este lugar especial en primera fila. Quiero que te des cuenta que ella, una mujer, no Pedro, no Juan, nadie más, ella fue la primera persona en la historia en anunciar que Jesús había resucitado. ¿Qué te parece? Jesús le da este privilegio a esta mujer, de la cual habían salido 7 demonios, y le dice, ve y anúnciales esto a ellos, la resurrección. Ve y diles, antes que nadie, antes que Billy Graham, antes que Andrés Speaker, antes que Spurgeon y todos los grandes predicadores de la historia, esta mujer fue enviada a anunciar. ¿Y qué podemos hacer nosotros para prepararnos para tener una Pascua gloriosa? Hay 7 cosas que podemos aprender de María. Ahora yo sé que normalmente dices 7, pastor, normalmente das 3. ¿Por qué 7 ahora? ¿Sabes qué quise hacer? Una por cada demonio que salió de María. ¿Qué te parece? Vamos a aprender una virtud de María por cada demonio que fue expulsado de ella. Rápidamente vamos con la primera. ¿Qué podemos imitar de María? ¿Qué hizo bien? Número 1, María fue una mujer agradecida. María fue una mujer que siempre mostró su gratitud. Y tú también serías agradecido si hubieras sido librado de 7 demonios. Yo también estaría muy agradecido si hubiera sido sanado por Jesús de esa manera. Ahora, muchos estudiosos piensan que no significa literalmente que María tenía 7 demonios dentro, que sí es posible. ¿Puede ser literal? Sí puede ser literal. Pero muchos resaltan el hecho de que se use el número 7, porque el número 7 en toda la Biblia tiene la particularidad de referirse a plenitud. El 7 representa algo que está completo, algo que está pleno. ¿Me explico? Hay algunas cosas que nos dejan ver esto en la naturaleza. Por ejemplo, las notas musicales son 7. Por ejemplo, los colores del arco iris, yo no sé si lo sabías, pero son 7. Los días de la semana son 7. El pueblo de Israel dio vueltas alrededor de Jericó 7 días. Al 7º día Dios descansó. Es decir, el 7 es un número que constantemente nos está hablando de que algo está completo, de que algo está lleno. Entonces, otra manera de decirlo es que María a lo mejor no es que estuviera llena de 7 demonios, sino que estaba completamente llena de oscuridad.
que era una mujer que su vida estaba completamente dedicada a la oscuridad, a las tinieblas. Eso es lo que podemos aprender, que vivía plenamente para el pecado hasta que Jesús la rescató. Y por supuesto la Biblia nos enseña, después de que Jesús la rescató, María usó todo lo que tenía para apoyar el ministerio de Jesús, porque era una mujer, una persona agradecida, y una persona agradecida siempre busca ser de bendición para otros porque ha recibido una bendición muy grande. La gratitud nunca es silenciosa. La gratitud nunca es algo que solamente se procese de forma interna, que sea invisible. No, la gratitud es algo que se nota. María no solamente dijo: Jesús, muchas gracias por lo que hiciste. María no se quedó ahí. María dijo: ¿qué hago? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar? Mi agradecimiento no me deja quedarme con esto. Tengo que hacer algo más. Jesús, ¿qué puedo hacer? Tengo dones, tengo recursos, tengo tiempo. Tú tienes salvación. Mis recursos, mi dinero, mi tiempo no me puedo salvar. Tú puedes salvar. Yo quiero usar esto que tengo, que no me sirvió para salvarme. Quiero usarlo para que tú salves a más personas. ¿Por qué? Porque era una mujer agradecida. La Biblia nos cuenta de cuando Jesús sanó 10 leprosos. Y nos cuenta que de esos 10 nada más uno regresó a agradecer a Jesús. Los otros 9, quién sabe. María no. María siempre regresó y sirvió. La encontramos aquí fuera de la tumba. Dice que llevaba especias para embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Sabes? Las especias no eran baratas. Era de lo mejor que tú podías regalar en un sepelio. Eran costosas. Y María no se queda como los demás esperando a ver qué pasa. Ella se pasa su sábado preparando, comprando, haciendo todo lo necesario de qué más puedo hacer. E incluso se levanta el domingo, dice que de madrugada, cuando estaba oscuro. Era peligroso, una mujer sola, más en esa época, en ese día oscuro, y más yendo a un cementerio, pues a una tumba. Pero eso a María no le importó. Y ella aparece con algo en sus manos para Jesús. ¿Por qué? Porque ella era agradecida. Número 2, María fue una mujer resiliente. María fue una mujer que, 7 demonios, tómalo como quieras, literales o como que ella estaba llena de oscuridad, pero hubiera sido fácil para María quedarse estacionada ahí. Hubiera sido fácil para ella solo hablar de eso desde una perspectiva de víctima. ¿Cuántas veces escuchamos personas contar su historia y les pasaron cosas terribles, pero ya pasaron? Y ellos siguen hablando de eso con el mismo dolor hoy, con el mismo dolor mañana. ¿Por qué? Porque hacen su experiencia y su dolor, lo vuelven parte de su identidad, no lo superan. Se definen por lo que vivieron. Escúchame, cuando Jesús te toca, cuando Jesús te sana, cuando Jesús te restaura, quedas irreconocible. Irreconocible. ¿Sabes? Hay un chico, hay un amigo, Samuel Calleros, él es el director financiero de Sistema LAM, de Libros Águila. Y es un buen amigo. Y tú conoces a Samuel, y Samuel es la persona más educada, más atenta, más cordial que tú te puedas imaginar. Es muy amable, tú dices, este tipo es increíble. Y cuando te sientas a platicar con él y te cuenta que él estaba en bandas y en pandillas y andaba moviendo droga, y que él se salió de ahí porque mataron a un amigo de él y así llegó a la iglesia, tú te quedas de ¿qué? No, Samuel, me estás cuenteando. Tú ni de chiste te ves como un malandro. Conozco gente que se ve como un malandro, yo me veo más malandro que tú. Pero es su historia, y sabes, el cambio que Jesús ha hecho en su vida es tal que hoy en día te lo tiene que contar, y a veces así ni le crees. A veces no le crees su pasado. La Biblia nos cuenta de estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego,
que están en un país extranjero y los quieren matar por su fe, por creer en Dios, y los echan a un horno de fuego. Conocemos quizás la historia, ¿verdad? Y Dios los salva, los protege, no mueren, no se queman y salen. Pero lo que me llama la atención es que dice la Biblia que ni siquiera olían a leña. Allá en mi casa, en tu casa, nadie dijo gracias. Ahora por eso nadie va. Entonces, allá en tu casa, a veces les da por quemar leña, por quemar pasto, y tantito abro la puerta y salgo algo y regreso y ya apesto a leña y me choca ese olor. Bueno, estos chicos dice que ni estuvieron adentro de un horno de fuego porque los querían tatemar, los querían rostizar, y dice que salieron y ni siquiera olían a leña. ¿Cuántas veces tú sigues apestando a las cosas de las cuales Jesús ya te sanó? ¿Cuántas veces la gente te sigue viendo y tú le dices, no, pues es que mi vida ha sido terrible? Sí, se te ve, brother. Se te nota que tu vida ha sido difícil. ¿Me explico? María Magdalena pudo haberse estacionado en esa identidad. Que Dios nos ayude, iglesia, a ser una iglesia, a ser cristianos que tengamos que contar nuestra historia y que nadie se le imagine y que ni nos crean de dónde venimos. Otro personaje de la Biblia, Moisés. Moisés significa rescatado de las aguas. Moisés pudo haberse definido como el que aventaron al agua, ¿me explico? Imagínate la historia de Moisés. Su mamá lo tuvo que meter en una canasta a un río, y a veces nos lo pintan bien bonito en las clases de niños, pero esos ríos estaban infestados de cocodrilos y de un montón de animales peligrosos. Y piensa esto, dices, ¿cómo la mamá hizo eso? La opción más segura era esa, imagínate. Lo más seguro que podía hacer era poner ese niño en un río lleno de cocodrilos. Y después es rescatado y vive en el palacio del tipo que lo quería matar. Crece diciéndole a su mamá la niñera. Un montón de problemas que cualquiera podrá decir. Moisés, pues en vez de Moisés hubiera dicho, no, yo no soy sacado del agua, yo fui el que tiraron al agua. Pero al final Moisés vive no en base a lo que experimentó, sino que al nombre que Dios le da. ¿Me sigues? ¿Qué nombre estás tomando? Tirado al agua. ¿Qué nombre te has puesto? Me abusaron. A lo mejor te has puesto el nombre de me enfermé, me divorcié. Yo te animo a que hoy tomes esto que Juan nos decía. ¿Quién eres? El que Jesús ama. ¿Quién eres? El que Jesús rescató. ¿Quién eres? El que Dios salvó, al que Dios perdonó. Ese soy. Yo soy lo que tú dices que soy. Número 3, María mostró su trabajo. María Magdalena. Magdalena no era su apellido. Muchos creen que era el apellido como David, Cortés, Nelly, González. No, Magdalena le decían así porque ella era de una ciudad que se llamaba Magdala. Y Magdala estaba cerca de Galilea y era una ciudad muy próspera. Magdala era la ciudad donde vivían los que tenían lana. Tú querías habías hecho el negocio de tu vida y querías vivir en el mejor lugar, querías vivir en Beverly Hills, en Bosques de las Lomas, te ibas ¿a dónde? A Magdala. Esta ciudad era conocida por el comercio de telas finas. Ellos le vendían a Roma las telas con las cuales se vestía la nobleza y todos los Césares y los Herodes y todo el gobierno y toda la gente adinerada de Roma compraba estos productos en Magdala. Los estudiosos creen que María era una fiel representante de la prosperidad de Magdala, si no le hubieran dicho María Magdalena. Si ella no, porque no nada más era de dónde naciste, tú representabas de dónde venías. Es como el regio. ¿Por qué a alguien le diríamos el regio? Yo tenía un amigo en la escuela que decíamos el regio. ¿Por qué crees? Porque olía a Monterrey, ¿se me explica? O sea, representaba bien a los regios. María Magdalena era nombrada así porque representaba bien
a la gente de Magdala. No te confundas, porque normalmente cuando escuchamos que de María fueron expulsados 7 demonios, nos imaginamos a María Magdalena barbona de 3 días, ¿verdad? Bueno, no barbona porque pues ella no tenía barba, pero nos la imaginamos así con pelos en el sobaco, oliendo feo, toda chamagosa abajo de un puente. No. María Magdalena era una mujer de una posición económica importante. Y sabes que a veces pensamos que los únicos que necesitan a Jesús es la gente que está en las calles, pero la gente que tiene dinero también necesita a Jesús. Y María Magdalena representaba esto, muy diferente a lo que pensaríamos. Todo ese éxito la hizo una mujer oscura. Y cuando Jesús la sanó, todo eso que ella logró, todo eso que ella hizo, que sabía hacer, lo puso al servicio de Jesús. Ahora lo usó, la posicionó para incluso financiar el ministerio de Jesús. Ahora entiendes por qué Lucas nos decía, o si era Lucas, que estas mujeres financiaban. Ahora me entiendes por qué lo podían hacer. Y ahorita vamos a ver otro caso. Porque podían. María tenía recursos. Pero quiero que entiendas esto. María fue trabajadora antes y fue trabajadora después de conocer a Jesús. O sea, ella antes ya había hecho dinero, ya negociaba, ya vendía, ya comerciaba, y todo eso desafortunadamente la llevó a una vida de oscuridad. Pero una vez que Jesús la sanó, no se fue la habilidad de María de trabajar. Y quiero decirte algo muy importante que aprendí de mi propio papá. Dios nunca llama a servirle a gente desocupada. Dios nunca llama a gente que está sin hacer nada. Pues ya no tuviste nada que hacer, pues vente a la iglesia a servir. No, Señor. En la iglesia de tiempo completo estamos personas que renunciamos a algo para estar aquí. No estábamos desocupados, teníamos sueños, teníamos planes, estábamos produciendo y haciendo cosas cuando Jesús nos llama. Si tú quieres que Jesús te llame y estás esperando en la sala viendo Netflix hasta que el ángel baje y te llame, olvídate. Él te va, y escúchame esto, Él te va a llamar probablemente cuando más ocupado estés y cuando tengas algo a que renunciar. Ya tú decidirás si renuncias a eso o no. Pero Jesús nunca llamó a nadie desocupado. María fue redimida y fue llamada porque ya estaba haciendo algo. Era una mujer trabajadora. Número 4, María fue una mujer que mostró el camino a otros. María aparece 14 veces, o es mencionada 14 veces en los evangelios. 8 de esas 14 veces es en una lista con otras mujeres. Siempre encuentras a María liderando a otras mujeres. La encuentras siendo influencia a otras mujeres. Yo me imagino, y permíteme rellenar los espacios aquí, yo me imagino una mujer contagiosa, una mujer amable, carismática, con una personalidad atractiva. Ella hacía negocios, tenía que ser una persona que sabía tratar a la gente, que sabía hablar, que sabía expresarse. Y eso hace que la gente la ve y dice: yo quiero estar con María. Yo no dudo que María era esa mujer que hay siempre en todos lados, donde se pone unos zapatos y al rato todas traen esos zapatos, ¿no? Se puso ese color y al rato todas traen ese color. ¿Por qué? Porque María era una persona que tenía carisma. Y ahora ella está usando todo eso para invitar a otros a seguir a Jesús. Ella dice: yo no voy a ir a Pascua sola, yo me voy a llevar a alguien a Pascua, voy a invitar a alguien, voy a compartir esto que estoy recibiendo con alguien. ¿Sabes qué? Una postal, si María estuviera hoy en Manantiales, ella le diría a las anfitrionas: ¿sabes qué? Mándate a imprimir otro 1,000,000 porque yo me llevo 1,000. Esa es María Magdalena. María usa su influencia para la gloria de Dios. ¿Te acuerdas que leímos una lista de algunas mujeres y mencionaba a una mujer llamada Juana? Y nos dice que Juana era esposa de Cusa, y nos dice que Cusa era administrador de Herodes. Herodes, ¿quién es Herodes? Herodes no es una persona, Herodes es un título. Herodes significa rey, y había muchos Herodes dependiendo la zona y la región. Este Herodes en particular, que era jefe de Cusa, esposo de Juana, este Herodes era Herodes Antipas,
que era hijo de Herodes el Grande, que fue el que mandó matar a Jesús cuando era bebé, ¿te acuerdas? Los Reyes Magos y todo ese rollo, ¿verdad? Este es su hijo y él gobierna en esa región de Judea, ¿ok? Antipas fue el que mandó cortarle la cabeza al primo de Jesús, Juan el Bautista. Te estoy dando contexto para que sepas quién es. Entonces, este sujeto es patrono, es jefe de Cusa. Cusa es su mayordomo. Mayordomo es un administrador. El mayordomo maneja los recursos, el dinero, las propiedades de su patrón, y generalmente son muy bien pagados y están muy bien posicionados. Entonces tenemos a Herodes, que mandó decapitar a Juan, el primo de Jesús. Tenemos a Cusa, tenemos a su esposa Juana, y resulta que Juana es seguidora de Jesús. Y nos dice que Juana financiaba el ministerio de Jesús. Fíjate qué idiota. El mismo Herodes, no Juana, no Herodes. El mismo Herodes que mandó decapitar a Juan por predicar las buenas noticias, sin saberlo, está metiéndole lana al ministerio de Jesús de ir por toda la nación a predicar el evangelio. ¿Qué te parece? Así es como Dios actúa a veces. ¿Y por qué fue posible que esta mujer, quién crees que le predicó a una mujer tan bien posicionada como Juana? Seguramente en algún negocio, en alguna transacción que María hizo con Cusa, con Roma, se conocieron, le habló de Jesús, y Juana termina siendo una seguidora de Jesús. María, me encanta esto, María está haciendo que el diablo pague todo lo que le hizo. ¿Cómo? Robándole gente. A veces nosotros no nos damos cuenta de eso, que si nosotros fuimos hechos libres de algo, no fue nomás para quedarnos en esa libertad, sino que ahora nosotros podemos ser una herramienta para hacer que el diablo pague todo lo que te ha hecho. A lo mejor todavía guardas coraje, a lo mejor todavía guardas resentimiento por algo que te pasó. De alguna manera transforma eso en acercar gente a Jesús. El único culpable de lo que te pasó fue Satanás. No fue tu tío, no fue tu papá, no fue tu novio, no fue tu expareja. Fue el enemigo que te quería destruir. ¿Por qué no le hacemos pagar lo que nos hizo? ¿Cómo? Acercando a otros a Jesús, invitando a otros a la iglesia, compartiendo la libertad que nosotros hemos encontrado. Número 5, voy rápido. Mostró su valentía. Valentía para presentarse el día de la crucifixión. La Biblia nos enseña que cuando Jesús murió, Pedro no estaba, Bartolomé no estaba. Dudo que Tomás estuviera. ¿Alguien la cachó? Chiste local. Nomás nos dice de uno, Juan. ¿Te das cuenta cómo el tener la identidad de el que Jesús ama te puede ayudar a enfrentar momentos difíciles? Juan fue el único que estuvo ahí. ¿Y quiénes más estuvieron? Las mujeres. María estaba presente con su equipo de mujeres. Los discípulos estaban encerrados. ¿Por qué? Porque era peligroso mostrarse, porque los reconocían que estaban con él y los podían agarrar y acusarlos de, ¿cómo se llama? De cómplices. Pero María no tiene miedo de mostrarse y fue valiente al estar ahí al pie de la cruz. ¿Cuántas veces a nosotros nos da pena simplemente invitar a alguien a la iglesia? No tenemos la valentía de decir, soy un seguidor de Jesús, y aunque no te guste y aunque no te parezca, esto es lo que he decidido. ¿Por qué? Porque Él me sanó, porque Él me restauró, porque Él me cambió, y no puedo quedarme callado, y no puedo negarlo, y aún así me cueste la vida. Como decía Edgar Lira, ¿no? Aunque me cueste la vida, no voy a mirar atrás. Bueno, fue valiente. Número 6, mostró sus emociones. Es reconfortante ver a una mujer líder, a una mujer tan fuerte, mostrar al mismo tiempo sus emociones. Una mujer dispuesta a ser vulnerable.
Por un lado fuerte, por el otro lado sensible, tal como Jesús. La Biblia representa a Jesús como el cordero y el león. ¿Por qué? Porque tiene un lado fuerte, tiene un lado defensor, tiene un lado de no te metas con él, pero también al mismo tiempo tiene un lado que te puedes acercar y abrazar, y puedes jugar con él y puedes disfrutarlo. María tenía esta dualidad. Muchas veces como cristianos estamos peleados con las emociones. Estamos peleados con mostrar vulnerabilidad. Dice la Biblia, lloren con los que lloran. Llorar está bien. Enojarnos está bien. Siempre en control de nuestro espíritu. Pero podemos aprender también eso de María. Y número 7, María mostró quién era realmente. Las crisis muestran quién eres realmente. Pasar por una tormenta no cambia quién eres, solo revela quién eres. A veces decimos, híjole, se volvió bien. No, no se volvió bien. Así era, nada más que lo ocultaba con otras cosas. Pero las crisis revelan quiénes somos. Y María, en el peor día de su vida, muestra su esencia. Muestra quién es. ¿Y quién era María? Una seguidora de Jesús. Puedo perder dinero, puedo perder mis conexiones, puedo perder incluso mi vida. Por eso no tengo problema de que me vean aquí en la cruz. Si me agarran y me crucifican, adelante, no tengo problema. No importa si lo pierdo, yo no me voy a ir. Yo voy a estar aquí para Jesús. ¿De dónde viene esa fuerza de María? ¿De dónde viene esa valentía y esa determinación? Leemos que ella dice, se han llevado, cuando está en el jardín y ve que no está Jesús, dice, se han llevado a mi Señor. Pregúntate, ¿quién es Jesús para ti? ¿El Señor o mi Señor? Ese pronombre posesivo, mi Señor, lo cambia todo. Porque cuando Él es el Señor, cuando Él es tu Señor, tú conoces su voz. Y su voz nos da fuerzas y su voz nos da calma. Volvamos a la tumba, ya estoy terminando, el asiento en primera fila. María está llorando porque no encuentran el cuerpo. Pedro ya se fue, Juan ya se fue. Las otras mujeres que estaban con ella ya se habían ido y se queda María sola. Seguramente pensando, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde más voy a ir? No voy a ir a ninguna parte hasta saber qué pasó. Y escucha esta voz, ¿a quién buscas? Y María voltea y piensa que es el jardinero, piensa que es el encargado de cuidar ahí, el tumbero, no sé cómo se diga. ¿Dónde lo pusiste? Checa a esta mujer. ¿Dónde lo pusiste? Tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Yo voy por él. ¿Qué onda? ¿Has hablar del peso muerto? ¿Sabes por qué le dicen muerto? Porque el muerto pesa. Cuando fue la primera cesárea de mi esposa, le pusieron esa anestesia que es por acá en la columna, la raquia. Y ella, desde que salió de la cirugía, necia que se quería bañar. Yo le dije, mira, a mí me rajan el estómago como a ti, no me paro en 6 meses de la cama. Espérate, no, yo quiero. Entonces le acababan de administrar el medicamento por la raquia, pero necia que se quiera parar. Bueno, ahí estamos. Estaba su mamá con nosotros. Se voltea para pararse, la ayudamos a pararse y en cuanto apoya sus pies, ¡frum!, así como trapo, se nos cayó, imagínense. Y ahí está ella, no siento mis piernas. Pues le acaban de poner la raquia, está adormecida toda la parte de abajo. Entonces, entre mi suegra y yo la tratamos de levantar. Dios mío, casi no podemos. Porque un cuerpo así pesa un montón. Esta mujer le dice, dime a dónde te lo llevaste. Nomás dime, yo voy por él. ¿Sabes? Cuando venían las otras mujeres con ella en la mañana, iban preguntándose, ¿cómo le vamos a hacer con la piedra? O sea,
Yo estoy seguro que si la piedra hubiera estado, estas mujeres la hubieran quitado, ¿me explico? Con esa determinación, yo voy por él, decidida. ¿Dónde lo pusiste? Y en eso Jesús menciona su nombre. María. Es como, a ver, hija, ubícate, soy yo. Y en cuanto Jesús pronuncia su nombre, ella cae de rodillas porque lo reconoce. Sabes, pocas cosas en tu vida van a ser tan importantes y tan poderosas como que tus oídos estén atentos a la voz de tu pastor. Y no hablo de mí, hablo de nuestro buen pastor. El aprender a reconocer su voz, que en medio de los problemas y en medio de lo que hoy estés pasando, te llama por tu nombre, te dice, tú eres mío. María. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué puede ser más importante que escuchar la voz de Dios hoy? En medio de tanta incertidumbre y tiempos complicados, escuchar esa voz. Y por esa voz vemos que María pudo ser agradecida, resiliente, trabajadora, valiente, porque ella estuvo ahí. Esa primera fila, ese lugar reservado, fue porque ella siempre estuvo ahí. Y quiero terminar con esto. Ella sabía algo que tú y yo debemos saber, y es que el show debe continuar. El show debe continuar. Y dijimos que show, que es un espectáculo, una demostración que debe continuar. Ahora nos toca a nosotros que el show continúe. Este show, y muchos dirán, lo he escuchado. No aplaudas todavía, aplaude después de esto que voy a decir. Muchos han dicho, es que eso parece un show. ¿Qué creen? Es un show. Es un espectáculo, es una exhibición y una demostración de que Cristo es quien dijo que era, y que sí, murió por mis pecados, pero resucitó. Y cada semana, mientras respiremos, aquí va a haber un show. Porque este show, el mejor show, el más importante de la historia del universo, mi amigo, debe continuar. Es nuestro tiempo. Es nuestra hora. Para esto nacimos, para esto estamos aquí. ¿Por qué no cierras tus ojos y hacemos una oración?